Buenas tardes, mi nombre es Luz Uribe y les voy a hablar sobre los temas 14, 15, 16 y 17 de sucesoral. Comenzamos con la legítima. Según el Código Civil, consiste en una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes o ascendientes, o al cónyuge que sobrevive, que no esté separado, legalmente de bienes. Esto está previsto en el artículo 883 del Código Civil. Esta cuota parte de la ley de reserva. A tales personas se denomina cuota legítima o la cuota de reserva. Y como luego de respetar esta porción, el testador debe disponer libremente del resto de sus bienes. En otra parte, esta vinculación se ha denominado cuota libre o cuota disponible. Entre ellos, posee unas características de que la herencia debe ser plena propiedad de los legitimados. Y el testador no puede someter a la legítima a ninguna carga ni condición. El derecho a la legítima no se pierde por la voluntad del Q. Todo aquello parte de unos principios, siendo la legítima, como se ha dicho, una cuota parte hereditaria, que se debe a la propiedad del legitimario, que acepta la herencia o tiene los siguientes principios. Primero, debe ser heredero, por ende debe tener capacidad para suceder en el momento de la apertura de la sucesión y por lo que él no ha concebido. El que no haya nacido vivo o indigno para este momento no tendrá derecho a la legítima, salvo en el último caso que el testador lo hubiera rehabilitado para el auto auténtico. Por otra parte, el legitimario está obligado a la colación siempre que sea hijo o descendiente o entre la sucesión con sus hermanos o los otros descendientes de estos. También a la imputación cuando pida la reducción de las liberalidades perderá su condición de legitimario. Cuando renuncia a la herencia, con el fin de mantener, por ser heredero, entra en posesión de los bienes de la herencia, sin necesidad de tomar posesión material. Puede exigir su cuota de legítima el legitimario en cuanto a especie y dinero le sea conveniente. Que la separación del patrimonio del cuju, podemos mencionar que la separación del matrimonio del cuju y del heredero es un derecho de preferencia que le otorga la ley a los acreedores de la herencia, a los legitimarios con relación a los acreedores del heredero, de modo de disponer y hacer efectivos sus créditos o legados con el patrimonio del cuju. El hereditario es aquel destinado a satisfacer a los acreedores del causante que haya realizado una solicitud o subsidiariamente a los acreedores patrimoniales. El patrimonio privado del heredero es aquel que está destinado preferentemente al pago de sus acreedores personales y al pago de los acreedores del causante, salvo que el heredero haya aceptado la herencia a beneficio de inventario. Esto podemos mencionar que posee una naturaleza la cual protege a los acreedores del legatario del cuju en contra de la concurrencia de los acreedores personales de aquel heredero, con el propósito de impedir que los bienes hereditarios se confundan con los bienes patrimoniales que le pertenecen al heredero. Esto posee unas condiciones, la cual, la formal, es la solicitud ante un juez de la apertura de la sucesión efectuada por los acreedores o herencia o legatarios, que los acreedores de la herencia o legatarios no hayan aceptado al heredero por el deudor. Esto está establecido en el artículo 1051 del Código Civil de Venezuela. También debe presentar la solicitud antes de que transcurran 4 meses contados a partir de la apertura de la sucesión, establecido en el 1052 del Código Civil. Esto lo cual produce efectos, cuáles son los siguientes. Los acreedores separatistas pueden cobrar sus créditos en primer lugar con el patrimonio hereditario y subsidiariamente con el patrimonio del heredero. También están los acreedores personales del heredero, podrán proceder a primera instancia contra los bienes del heredero y subsidiariamente contra los bienes del causante. Los herederos no pueden pagar sus acreedores personales, ni esto es exigirle el cobro de los bienes, lo cual integran el caudal hereditario. Los acreedores del causante no podrán perseguir los bienes del heredero hasta que los acreedores personales de éste queden satisfechos con dichos bienes. También podemos mencionar que la separación de patrimonio opera exclusivamente a favor de los acreedores y legatarios del causante que la soliciten. También podemos establecer la relación del derecho de separación con los privilegios. Las hipotecas de los inmuebles de la herencia otorgadas a favor de los acreedores del heredero y de los enajenados son aquellos inmuebles, aunque estén registradas, no perjudicarán los derechos de los acreedores o del cujus.
ni de los legatarios, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos exigidos por la ley, lo cual presenta la caducidad del derecho de separación, que es aquel derecho que tienen de pedir la separación y no puede ejercerse sino dentro del perentorio plazo de 4 meses, a contar desde la apertura de la sucesión. Este término de caducidad no tiene prescripción. También podemos mencionar que en cuanto a la defensa del derecho hereditario, se puede mencionar que al ocurrir el fallecimiento de una persona, quienes tienen vocación de hereditaria respecto a este causante son llamados a la sucesión, lo cual abre en ese momento de la muerte y en el último lugar del domicilio del cujo. Posteriormente a este llamado deben pronunciarse y tienen 10 años sobre la aceptación pura y simple a beneficio de inventario o a la repudiación del hereditario. En caso de aceptación, los llamados se convierten en herederos en todos los efectos jurídicos que dicho acto conlleva. Entre ellos, se le puede continuar la personalidad jurídica del causante, ya que tiene sucesorios iuris, y así lo representarían como los titulares de todas las acciones y derechos patrimoniales que están contenidas en la herencia y concebidas como un acto de universo. Con este acto de aceptación, los herederos se convierten por mandato de la ley en propietarios, según los artículos 995 del Código Civil, del patrimonio hereditario, con tales cualidades conformes al ordenamiento jurídico que pueden ejercer acciones judiciales que consideren pertinentes para la mejor defensa de los derechos. Pero todo esto debe ser simultáneamente con aquellas acciones derivadas a las relaciones de los herederos entre sí. Dichas acciones que tienen los herederos entre sí para la defensa de sus derechos hereditarios son los siguientes: cobro en bolívares en caso de incumplimiento de uno de ellos de su obligación establecido en el artículo 762 del Código Civil. También tienen derecho a la colación tendente a la reconstrucción del patrimonio hereditario, a la partición o divisiones de las cosas comunes, a la interdicta de restitución de la posesión, la querella y el amparo. También las acciones del propietario, a saber, reivindicatorias, declarativas de certeza, negatoria y deslinde, no procederán en cuanto se consideren comuneros. También podemos mencionar las acciones derivadas de las relaciones de los herederos y de los terceros. Los terceros frente a herederos son las acciones precedentes en el caso de que estos se nieguen a cumplir con las obligaciones y cargas que conlleva la herencia, a lo que debe hacerse en proporción, es decir, en cuotas hereditarias. Los herederos frente a terceros, en caso de estos realicen actos lesivos a los derechos de propiedad y a la posesión de aquellos. También podemos decir que previo requisito de procesabilidad se puede mencionar que se puede hacer una acción de petición de la herencia, y esta es acción real y concedida al heredero en contra de una persona que posee total o parcialmente dicha sucesión. Esta acción tiene como heredero para defender y sostener sus derechos, lo cual posee unas características que son que es universal, ya que pretende establecer todos los derechos en una sola persona, es civil, que versa sobre una sucesión universal mortis causa, patrimonial, que está referido a las relaciones jurídicas, que es universal, ya que pretende establecer todos los derechos en una sola persona, es civil, que versa sobre una sucesión universal mortis causa, patrimonial, que está referido a las relaciones jurídicas, es decir, valorables en dinero, real, ya que se refiere a bienes, no es personalísima, ya que también puede ser intentada por un acreedor del heredero, divisible, la cual puede intentarse dividir ante cualquier partícipe de la comunidad en derecho propio. También podemos mencionar que la colación no es más que el hecho jurídico por virtud del cual el heredero, que junto con otro recibe una sucesión, y debe comenzar restituyendo la masa hereditaria y devolviendo a ésta los bienes y formas. Esto se encuentra en el artículo 1083, que donde dice que el hijo descendiente entre la sucesión, aunque sea a beneficio de inventario junto a sus hermanas y hermanas o descendientes, deberá traer la colación, todo en cuanto a recibido. Buenas noches, muchas gracias.